Muchas gracias Monseñor Marcel Lefebvre. Por el Reverendo Padre Arturo Vargas Mesa. Cuando Jesucristo nuestro Redentor caminaba con la cruz a cuestas rumbo al Calvario, se encontró con unas mujeres que lloraban el lamentable estado de nuestro Salvador. Él, en un acto inmenso de compasión salido de su corazón amantísimo, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas. Porque si esto hacen en el leño verde, ¿qué no harán en el seco? El gran profeta David, cuando le anunciaron la muerte de su enemigo el rey Saúl, y de su gran amigo Jonatán, rasgó sus vestiduras e hizo luto por ellos. Pero no se alegró ni hizo fiesta por la muerte de ellos, digno ejemplo de emulación, más en estos tiempos de la gran crisis de la Iglesia Católica. Hace años, 1991, el día de la Anunciación de la Virgen, entregaba su alma al Creador Monseñor Marcel Lefebvre, cuya obra no debe ser olvidada pues fue el fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en medio de las grandes batallas que tuvo que librar contra autoridades eclesiásticas romanas y muy hostiles a su obra. La razón de estos feroces ataques nacía de su corazón, fiel discípulo de Jesucristo, filial hijo de la Madre del Redentor y fiel hijo de la Iglesia Católica de siempre. La Fraternidad San Pío X creció mucho bajo la mirada paternal de este gran arzobispo y paladín de la Iglesia, defensor acérrimo de los dogmas de la fe, de la doctrina de Jesucristo, del sacrificio de la misa y del sacerdocio católico. En estos 4 pilares comenzaron a edificarse los seminarios con los que cuenta, actualmente dicha congregación. Esto no hubiese sido posible sin la ayuda generosa de muchos católicos en el mundo, que vieron en él, al hombre que la providencia suele suscitar en momentos tan calamitosos para su Iglesia. La adhesión a su obra se dio por todos lados del mundo católico, y la generosidad de todas estas almas de buena voluntad, quienes le dieron el crecimiento enorme a la congregación, lo que enfureció aún más a sus enemigos los modernistas. Acérrimos enemigos de la Iglesia Católica a la que él entregó su juventud, su edad adulta y su vejez hasta su muerte, muerte por cierto ejemplar y valiente pues, murió en el exilio, como dicen ahora. Su presencia para mí, valió mi conversión porque si bien era católico como tantos en el mundo, no practicaba para nada dicho catolicismo en la que ahora conozco como Iglesia Nueva. Entré a uno de sus seminarios, comí con él, conversé con él, y recibí todas las órdenes sagradas de sus manos arzobispales y, por último, como un presagio de su pronta muerte, tuve una larga conversación con él. Sería un mal agradecido primero a la providencia divina por haber puesto en mi camino a un hombre tan íntegro, tan convencido de lo que estaba haciendo, tan amante de Jesucristo y celoso cuidador de su doctrina, en fin, como solíamos decir, un hombre de Dios, y quizá un santo. Solo la Iglesia en un futuro próximo sabrá juzgar con justicia si lo es o no y en segundo lugar a él. Su muerte para más de un sacerdote significó una gran desgracia, pero debíamos aceptar la voluntad divina en medio de nuestro dolor. Fue como si hubiésemos perdido un padre, y diría algo más que eso, porque para una persona como él, no existe palabras, que exprese totalmente su trabajo y acción. Quizá muchos podrían decir, pero cometió muchos errores, no hizo lo que tenía que hacer dirán otros, y, finalmente otros se alegraron de su muerte y lo más lamentable, que esos se encontraban entre nosotros. Diré a los primeros, ¿los grandes santos siempre fueron perfectos? Por ejemplo, ¿un San Agustín? Por no decir más nombres pues el santoral está lleno de ellos. En cuanto a los segundos, ¿han hecho ustedes más que él? ¿Cumplen por ahora, cuando menos con sus deberes de Estado como Dios manda? Él no era Dios y con todo hizo mucho más de lo que se le podía pedir a un mortal. En todo caso no importa esta opinión de los que pronto nos convertiremos en polvo, sino de Dios que se refleja en las obras hechas para su gloria y alabanza. En cuanto a los que se alegraron de su muerte solo puedo decirles, como si fuera el mismo Monseñor quien les dijera: yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey.
Lo más lamentable de todo esto es que con su muerte también murió su gran obra. En su ataúd se encontraban no uno sino dos cuerpos y eso en cierta manera lo percibíamos muchos, pues no salió otro Judas Macabeos del gran patriarca Matatías, que no solo se revistiera de espíritu de su obra colosal, sino que la bandera hasta ahora no ha sido enarbolada como debió haberlo hecho, cuando menos uno de los obispos de su entera confianza, sino que estos sucesores volvieron su mirada a Egipto, y ambicionaron sus cebollas y comenzaron ese retorno hacia ese lugar, sin reparar que no cumplieron con la promesa de José, de ser sepultado en la tierra prometida, el cielo. Tampoco surgió un Josué capaz de conducir al pueblo católico a la tierra prometida, como se lo mostró el Señor por boca del gran Moisés, y creo que debemos esperar solo un milagro para ver ondear de nuevo en lo más alto del mundo la señal inequívoca de la cruz. Antaño ganadora de grandes batallas porque de sus sucesores en el episcopado no se ve a nadie que con el cordero pise el lagar como Monseñor lo hizo. Los enemigos de la Iglesia Católica con toda seguridad están de manteles largos, pues son los sepultureros encargados de echar la tierra a lo que quedaba, la obra de Monseñor, y estoy seguro que pondrán una losa muy pesada para que no resucite dicha obra, como en el pasado lo hicieron sus maestros en el arte con nuestro divino Salvador. Asistimos pues a otro sepelio y es también triste, lamentable y deplorable, pues quienes también gozaron de su compañía, sus coloquios y su confianza, sean ahora los que cargan este ataúd, traicionando con su acción cobarde, a los sacerdotes y seglares que querían continuar en el combate, poniéndolos entre la espada y la pared, entre elegir regresar a Egipto, Roma modernista, o continuar con Josué hacia la tierra prometida, el cielo. Dilema al que nunca los hubiera puesto el fundador de la congregación por más que ellos afirmen, y reafirmen todo lo contrario, es que, se han olvidado de quienes le conocimos también y no estamos de acuerdo con ellos en afirmar lo contrario de los verdaderos deseos del justo que dice: amé la verdad y aborrecí la iniquidad, y por eso murió en el exilio. Un buen día dije a uno de los 4 obispos, disculpen mi error ortográfico, está hecho a propósito, prefiero morir en el exilio, antes que regresar a Egipto, Roma modernista. Y solo se quedó callado y así sigue hasta ahora. ¿Qué puede hacer sino acompañar el cotejo fúnebre que va a sepultar la obra de Monseñor Lefebvre? Espero en Dios no sea uno de los primeros en echar la primera o tercera palada, que de la cuarta no sé si lo hará, pues como él dice: yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Estimados cofrades que en el exilio estamos, no es el momento de alegrarse de la desgracia ajena, ni tampoco hacer leña del árbol caído. Recordemos más que nunca las palabras de nuestro querido apóstol San Pablo: el que está parado, mire no caiga, y más bien recemos por la salvación de unos y por la dura decisión que darán otros entre salir del exilio o continuar en él. En cuanto a nosotros, Dios nuestro Señor nos alcance mayores gracias para perseverar en su santo servicio, y por qué no, rogar a nuestra Madre del Cielo para que interceda por nosotros, pues ella antes ya pasó, pasa y pasará hasta el fin del mundo, por estas situaciones tan complicadas e inexplicables para nosotros. En cuanto ruego a ustedes recen por mí, para mantenerme fiel a mis juramentos de defender la verdad y combatir con todas mis fuerzas el error. Vuestro en Cristo Jesús. Reverendo Padre Arturo Vargas Mesa.